la Iglesia Bautista Vida Nueva de la ciudad de Austin. Es un trabajo en conjunto con la Asociación Bautista de Austin, la Iglesia Crestview de Georgetown y la Iglesia Bautista Vida Nueva. Nos encontramos en el norte de Austin sirviendo a la comunidad. Regresamos con ustedes para presentarles otra porción de la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos 9 y 10 de Efesios 1. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, del que hace todas las cosas según los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Decíamos que Pablo el apóstol estaba escribiendo a los hermanos de Éfeso y le estaba diciendo de las bendiciones celestiales que ellos podían gozar, podían experimentar en Cristo. Y aquí dice que Dios nos dio a conocer ese misterio. Dice, según el beneplácito, el cual había propuesto a sí mismo. El deseo de Dios siempre rescatar al hombre de la condenación eterna. Y Él ya lo tenía planeado y nos ha escogido. Nosotros debemos responder a ese llamado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está diciendo el apóstol Pablo que Dios va a cumplir sus propósitos. El mundo está en desorden, el mundo está en caos, el mundo vive en violencia. Ningún hombre puede traer la paz. Pero va a llegar el tiempo, cuando llegue el tiempo. Llegó un tiempo cuando dice el apóstol Pablo en Gálatas que llegó el tiempo cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido como cualquier otro niño nace, para cumplir el propósito de cualquiera que cree en Él, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Dice, va a llegar el tiempo en que va a reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así es que debemos prepararnos para ese día. Ahorita no hay solución, parece que no hay solución para los problemas sociales. Dios tiene la solución, llegará el tiempo. Pero mientras llega el tiempo, el apóstol Pablo les ha recordar a los hermanos de Efesios, y voy a leerles esta porción en la nueva versión viviente, traducción viviente. Dice, el versículo 11 al 13, es más, dando que estamos unidos en Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han sido en verdad la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido desde tiempo atrás. Una herencia que Dios tiene para nosotros, la vida eterna, es una de nuestras bendiciones espirituales, las bendiciones celestiales. Dice que de antemano Dios ya había preparado. Cuando nosotros aceptamos la invitación de Cristo, reconocemos su amor, reconocemos nuestro pecado y confesamos a Dios que le necesitamos y venimos a Él, nosotros en ese momento, Dios cree y acepta nuestra petición, que perdone nuestros pecados, que nos acepte como sus hijos. Él ya lo ha planeado, nosotros debemos responder. El propósito que Dios fue
que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Vino al pueblo judío. Y dice la Escritura en Juan 1:12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a los judíos, por la gracia de Dios, nosotros, si ponemos nuestra fe en Cristo, venimos a ser partes, hijos, herederos de las bendiciones de Dios y de la patria celestial. Dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han sido en verdad, la buena noticia de Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el que había prometido antes. Si leemos la palabra en el Evangelio de Juan, Jesucristo le dice a sus discípulos: no los voy a dejar solos. Mi Padre va a enviar al Espíritu, el cual les va a dirigir, les va a guiar. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Dios lo envió y está activo en este mundo, pero no puede ejercer autoridad en ninguna persona si no le da permiso, si no le invita. El Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, Él viene a nosotros. Él nos ayuda a entender la palabra de Dios, Él nos ayuda a entender las promesas de Dios, Él nos ayuda y nos guía en la vida diaria, el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos esa bendición, que estamos sellados, dice la palabra en el versículo 13, y Él también nos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención y la posesión adquirida para alabanza y gloria. Qué bonito que conozcamos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. El Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, le invitamos a que Él venga a nuestra vida y que sea Jesucristo nuestro Señor en nuestras vidas, o sea, el que nos manda, el que tiene autoridad en nuestras vidas. Nosotros empezamos a entender el gran amor de Dios, las bendiciones, múltiples bendiciones que tiene para con nosotros. Dice que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que cree en Él tiene vida eterna, y el que no cree ya es condenado. Es bien sencillo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que tenemos la seguridad de que si morimos, vamos con el Señor? Dice que el Espíritu Santo nos hace declarar, o sea, nos ayuda a entender ese mismo Espíritu que recibimos cuando recibimos a Cristo, que nos convence de pecado, que nos convence del gran amor de Dios. Ese mismo Espíritu nos ayuda a cada día a experimentar que sus promesas son fieles, que su palabra es verdad, y que Él ha prometido estar con nosotros, sí lo está. Pero tenemos que nosotros conocer y descubrir las grandes promesas de Dios en la palabra de Dios. Lea el libro de Efesios y va a encontrar lo que ha hecho Dios, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes. No se confundan, no cometan errores escuchando aquí y allá. Esto es lo que Dios siempre ha querido hacer con ustedes, librarlos de la condenación. Les ha dado un Salvador, simplemente tenemos que poner nuestra fe en Él. En este tiempo donde parece que ninguna autoridad puede traer paz, hay mucho desorden. Dice el versículo 10 que el Señor Jesucristo dice: en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos, en las que están en la tierra. Llegará un día cuando nosotros experimentemos y vayamos a vivir a un lugar donde hay justicia perfecta, hay amor perfecto y no hay tribulación y paz eterna, y es con Jesucristo. Yo le invito a que escudriñe la palabra, experimente el amor de Dios, entregue su corazón a Él y déle la oportunidad a Dios
que transforme su vida para gloria y honra del Señor. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.